se congrega con nosotros y bueno, ella también cree en nuestro Señor Jesús. Pero damos gracias a Dios por todo lo que Dios comenzó a hacer en nuestras vidas, ¿sí? El comienzo de grandes cosas. Y el Señor no tiene sus métodos, sus propósitos, ¿sí? El Señor hace como Él quiere, como muchas veces no lo podemos comprender o entender, pero que es maravilloso y es maravilloso. Así que yo en esta noche quiero hablarte acerca de la necesidad de Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿sí? Mi padre, yo siempre decía, este hombre pudo experimentar un montón de cosas, pero lo que no pudo obtener o conseguir fue el amor de Dios en su corazón, ¿no? Quizás pudo conseguir la fama, el disfrutar, ¿no? Pasó por todo, ¿no? Por allá arriba y por abajo, pero lo que le faltaba conocer era el amor de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que cambia todo en nuestros corazones. Por eso, en esta noche, yo quiero hablarte de San Mateo, capítulo 5, de la palabra de Dios, si me quieren acompañar para poder explayarme un poco mejor en San Mateo, capítulo 5, de la palabra de Dios. Donde el Señor Jesús dice, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la palabra de Dios. Pero quiero repetir el verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, y Señor, habla nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, una vez más. Tú eres el Dios que puede llenarlo todo en nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Amén y amén. Pero, bueno, mi padre tuvo una vida viene de una familia muy humilde, muy pobre económicamente, eran 14 hermanos, así que él nació en la tierra de San Javier, a unos 140, 160 kilómetros más o menos de la ciudad allí de capital de Santa Fe, y bueno, prácticamente no tenía nada, se crió en lo que es el barrio La Flecha. Allí su padre, cuando tenía creo unos 7, 8 años, ellos salieron, emigraron de San Javier y se fueron a la tierra de Santa Fe porque no encontraban futuro en aquel lugar que era muy pequeño, y se fueron a la ciudad para poder trabajar, para poder estudiar y para poder rehacer su vida. Así que desde allí, de las grandes necesidades, salió mi papá. Un hombre que me contaban sus hermanos que esperaban la muerte, ¿no? Muchas veces porque él había recibido algunas enfermedades de aquellos tiempos, no sé, del tipo o todo ese tipo de cosas que se movían, y bueno, así que él contaba que eran chicos y esperaban que se murieran. Y bueno, y dice que era flaquito, pero estaba destruido por la enfermedad, ¿no? Y siempre lo recordaba a su hermano, le decía, todos decían, bueno, ya se va a morir, decían, ya se va a morir. Y él contaba que le contaban las costillas, el cuello, porque se le veía todo, jugaban a eso, sus hermanos veían su cuerpo, y que él le decía, no me voy a morir, no le dice, no me voy a morir, siempre decía, el cliente desgraciado, no por otras palabras, y no se murió, dice, pasamos, dice, y bueno, y siguió hacia adelante, pero siempre tenía esa forma de pensar. Así que desde muy chico fue soñador, fue un hombre que siempre trabajó, siempre aportó para salir adelante, por eso empezó luego a practicar lo que es boxeo a una temprana edad, pero siempre recordaba a su hermano por ahí, no sé si le daba vergüenza, pero por ahí contaba también en parte, ¿no? Pero cuando tenía unos 12 años, él salía a ilustrar botas, a aprender diarios, hacer un montón de cosas, pero él recuerda que tenía un pedazo de vidrio, de espejo, perdón, donde se lavaba la cara, era muy pobre, no tenían para uno entero, y bueno, muchas veces mientras él se arreglaba, se lavaba la cara, él se miraba en ese espejo
y él se decía, todo el mundo va a saber quién sos vos, no se hablaba de él solo, ¿no? Todo el mundo va a saber quién sos vos, todo el mundo va a salir en los diarios, en las revistas, en la televisión, todos van a saber, ¿no? Y bueno, y algunas veces su madre, ¿no?, le decía, vos, tanta fama, no, dejar de soñar y andar a trabajar, porque si no traes algo no vamos a comer. Y bueno, y él en un momento le dijo, mirá esta carita, mamá, porque te va a sacar del paro esta carita. Y mi mamá decía, anda, lo sacaba corriendo. Pero bueno, fue un hombre que trabajó, que tenía esa convicción y que las cosas no se le fueron dando lo que es la parte del boxeo por sobre todas las cosas. A pesar de toda la lucha, de ser del interior, de hacer, ¿no?, tenían que viajar en tren, tenían que viajar en larga distancia, no era lo que era ahora, porque tenemos la autopista, un montón de cosas, viajar en tren, esperar horas y horas para tener una pelea, para después salir de la pelea, qué sé yo. No, me contaban por ahí mis tíos, ¿no?, de San Antonio, por ahí que lo acompañaban, y bueno, y él por ahí tenía algunas victorias que iba teniendo cuando ya iba creciendo, y bueno, y me contaban mis tíos, ¿no?, y él tenía la ansiedad de querer contarle, ¿no?, a mi mamá, decirle, ganamos, ¿no?, vamos bien. Y dice, pobre Carlos, dice, como no lo conocía nadie, dice, vio que antes para llamar por teléfono era el operador, toda la historia, ¿no? Y cuando iba ahí de una par, enfrente, y lo tenían, dice, a propósito, le hacían dar vuelta 3 horas, 3 horas y media para hacerle una pequeña llamada, que él estaba ahí, ¿no? Y nos decía, si pasa el colectivo que nos lleva a Madrena, y va, gritan, dice, así que estaban a los gritos, ¿no? Vamos. Esa historia, ¿no?, que se empieza de abajo, pero con una expectativa de querer llegar, ¿no?, en algún momento. Así que fue una campaña en su carrera boxística bastante dura, difícil, por ser del interior, por ser desconocido, y bueno, y por tener que enfrentar a muchos de los gladiadores o boxeadores grandes que tenía todo aquí en Luna Park, ¿no?, con Tito Lecture y todo bajo su cobertura, ¿no? Pero bueno, las cosas se le fueron dando, ya no lo podían esquivar y tuvo que enfrentar a algunos que ganó y ya abriendo el camino para pelear por el título del mundo, ¿sí? Así que va a pelear por el título del mundo, así se dan las cosas y su vida cambia también, ¿no? El cambio social y económico, ¿no? De ser una persona desconocida comenzó a ser conocida, pública, de ser, no sé si rechazado o no querido, pero de repente a ser aceptado, ¿sí?, a ser querido por la gente, y comenzó a tener, digamos, un escalafón mucho más alto de lo que es el área económica social. Así que allí él estaba casado con mi mamá, con Mercedes, o más conocida como Pelusa, y bueno, siempre ellos tenían ese sueño, ¿no? Ellos empezaron muy desde abajo, ¿no? Mi mamá, cuando se casaron, su primera casita fue de adobe, con los ranchitos que decían antes, allí en una parte en el fondo de la entrada de Santa Fe, al lado del Salado, para ese lugar. Así que eso fue su comienzo, su primera mesa, una mesa que había sido encontrada, ¿sí? Todo lo que se encontraba en la calle iba a parar a la casa de ellos, pero bueno, así que mi mamá tiene esos recuerdos, ¿no?, de esa primera mesa que estaba linda, dice mi mamá, pero tenía rota la pata de algún lado, entonces cuando nos sentábamos, poníamos la mesa, se iba a los lados, ¿no? Pero como mi papá era flaco y de patas largas, eso le faltaba la pata, se apoyaba en la rodilla, ¿no?, y trataba de mantener el equilibrio y tener los tarros de tomate como pocillo, ¿no?, para poder tomar mate cocido y demás cosas, en esos comienzos de mucha, ¿no?, de mucha y grande necesidad, pero bueno, con sueños de conseguir, ¿no?, un mejor hogar algún día, hasta que cuando se le dio la oportunidad de título del mundo, mi papá siempre le decía, mi mamá lo ayudó muchísimo mi papá en todo esto, porque en un momento mi papá tuvo que dejar de trabajar, ¿sí?, siempre iba trabajando a la par en diferentes cosas, pero ya en un momento tuvo que dejar porque comenzó a crecer y claro, como lo querían bajar, digamos, de acá, de la par, porque no lo querían poner otro boxeador, entonces no le avisaban cuando había pelea, ¿no? Era como que le avisaban una semana antes, 2 semanas antes, y lo habían presionado, eso nos contaba Brusa, y él decía que venía y le decían a Brusa, si no traes a ese, ahora no pelean nunca más en ningún lugar del planeta. Entonces Brusa entendió y dijo, no quieren
nos quieren tirar abajo, dijo Capo, dice, nos queda lo único, dice, que yo trabaje, decía Pelusa, yo colabore y que, bueno, que Pelusa salga. Así que mi mamá salía a trabajar, ¿sí? A limpiar casa, diferentes cosas para poder colaborar y para que él pudiese tener más tiempo en su concentración, porque venían esos tiempos difíciles. Así que con mi mamá tenían, ¿no?, digamos, ese acuerdo de poder estar. Así que cuando se logró lo que es el campeonato del mundo fue un soñar para los dos, ¿no? Mi mamá estaba en Santa Fe, bueno, nadie lo podía creer, la alegría que tenían, y cuando llegaron las noticias, cuando mi papá vino, mi papá siempre le decía, si yo logro ser campeón del mundo, él le hablaba, ¿no? Nuestra vida va a cambiar, nuestros hijos van a tener que vestir, van a poder ir a la escuela, van a poder hacer muchas cosas que nosotros no hemos podido hacer, ¿no? Y bueno, así que llegó ese tiempo y la vida de la familia tuvo otro vuelco. Comenzaron a conocer cosas que no conocían, a viajar por algunos lugares, ¿sí?, que nunca se pensaban, desconocidos totalmente, entrar en ambiente, ¿no?, en el mundo del jet set, más que nada europeo, ¿sí?, con las visitas que venían a la pelea, ¿no? Mi mamá siempre por ahí, que a algunas peleas que iba, no siempre se acuerda, ¿no?, que claro, ella estaba impactada, porque hay gente que veía las revistas, que veía las del cine, en algunos lugares de repente lo tenía ahí presente, ¿no?, el mono, ¿no?, todo ese tipo de actores de aquella época, ¿no?, de Don y todo lo demás, que estaban presentes en sus peleas y que lo seguían continuamente. Así que fue como ese sueño de decir, bueno, hemos alcanzado o esos viejos fantasmas de la necesidad y de tantas cosas que habían sufrido, ya como que ya nunca más vendrían sobre la familia, ¿sí?